Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ray? Un placer nuevamente de estar compartiendo todos estos conocimientos, platicando acerca de todos estos temas tan interesantes que hemos abordado, ¿eh? Pues sí, Fer, también igual muy contento por compartir impresiones acerca de este tema que pues ya lo venimos trabajando desde hace tiempo, que es la identificación de monedas de oro y de plata. Y en esta ocasión vamos a tomar uno de los parámetros que hemos estado trabajando, que es la densidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que es el principio de Arquímedes. Y para eso, pues me gustaría preguntarte a ti si nos pudieras comentar pues acerca de lo que es el principio de Arquímedes. Claro que sí. ¿Qué tantas cosas te puedo decir de Arquímedes? Fíjate que orgullosamente de los estudios de UNAM, había una frase que teníamos en la facultad, estaba escrito allí en las paredes de la FES Aragón: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes de Siracusa, pues es matemático, filósofo, inclusive astrónomo, el cual vivió en el siglo III antes de Cristo, más o menos entre el 287 y 212, pero es muy importante, él muy relevante por el aspecto del conocimiento que ahorita vamos a explicar. Este personaje histórico se dedicó a estudiar, dado, pues impulsado sobre todo por su papá, que era Fidias, que era astrónomo. Él decidió enfocarse en sus estudios principalmente a las matemáticas y se volvió un inventor muy, muy peculiar, el cual era conocido pues por tratar de inventar cosas para favorecer o para proteger la región de donde él era oriundo, que es Siracusa. En entonces, este personaje tiene muchas anécdotas, pero tal vez la que nosotros debemos de aquí de retomar es acerca de una situación con un tirano llamado Hierón segundo. Esta persona tenía una corona de oro, el cual no sabía si era legítimamente de oro puro o si pudiera estar trucada, lo que dijéramos actualmente rellena. Entonces Arquímedes decidió poner en práctica un principio que se dio por accidente. Él notó que en bañera, al momento en que él se sumergía, se desplazaba agua, y obviamente con eso podía ver pues que su peso era comparable con el desplazamiento del agua. Entonces se le ocurrió la idea de tomar el peso de este metal oro, el cual iba a ser equiparable al de la corona, y ver si el desplazamiento del agua era el mismo, y con eso podía constatar si era legítima la corona o no. De allí es donde surgió su famosa frase, la de Eureka, porque pudo detectar, curiosamente, pues un fraude. Es algo muy, muy curioso el principio de Arquímedes, y creo que es muy aplicable con lo que ahorita nos vas a platicar. Pues muy interesante, Fer, toda la historia. Te agradezco muchísimo porque siempre nos haces este recuento de sucesos tan importantes y que tienen que ver precisamente con todo esto que hacemos. Y pues sí, efectivamente, como comentas, el principio de Arquímedes pues nos dice que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo, que pues tiene mucho que ver precisamente con lo que era, lo que es, perdón, la densidad. Y aquí pues lo tenemos representado su fórmula. La densidad, su símbolo es la letra Rho en el alfabeto griego y pues es igual a la masa sobre el volumen. Para hacer este ejercicio que vamos a hacer para identificar precisamente sobre este principio la autenticidad de una pieza de plata, una onza de plata libertad, pues van a ser los materiales como es la báscula gramera, vaso de precipitados, el agua destilada, hoja de papel, lápiz y pluma para anotar nuestros resultados y puntos importantes que debemos de considerar: la temperatura ambiente, la estabilidad de la báscula y pues que no tenga burbujas precisamente en nuestro vaso donde vamos a tener el agua contenida. Perfecto.
Bueno, pues la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo, la cual se mide en kilogramos. Y nuestro primer paso a realizar es registrar el peso de la moneda. En este caso, la onza de plata Libertad pesa 31.103 gramos y podemos Es verlo en la correcto. imagen. Posteriormente, bueno, vamos a ver el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, el cual está en tres dimensiones: longitud, anchura y altura. Su unidad de medida puede ser los metros cúbicos o los litros. Nuestro segundo paso sería sumergir la moneda en el agua y registrar el volumen del agua desplazado. En este caso, aquí podemos ver en el video cómo estamos sumergiendo la moneda y nos está dando el empuje, que sería de 2.96, 2.97 gramos. Hay varias formas de hacer este proceso. Aquí lo hacemos directamente, sacar el empuje con este método. Y pues nuestro tercer paso sería calcular la densidad de la moneda, dividiendo su peso por el volumen de algo desplazado. Si tenemos la fórmula, pues la podemos sustituir. Densidad es igual a masa sobre volumen. La masa va a ser el peso de la pieza en el aire sobre el empuje. Y pues tenemos pues ya esos datos, ¿no? La onza Libertad de plata pesa 31.103 gramos sobre el desplazamiento que fue, en este caso el empuje, 2.965, que nos daría una igual a 10.49 gramos sobre mililitro. Y bueno, vamos a comparar la densidad calculada con la densidad Claro. conocida de la plata pura. Y bueno, pues tenemos que la densidad de la plata pura es 10.49 gramos sobre mililitro y la densidad obtenida en este ejercicio fue de 10.49 gramos sobre mililitro. Es decir, coinciden las equivalencias del ejercicio que estamos haciendo por medio del principio de Arquímedes, ¿no? Maravilloso, y con eso ya podemos constatar que esta moneda en cuestión es plata pura, coincide con las características del metal. Claro que sí, Fer. Y bueno, algo que pues a ti y a mí nos encanta cuando hacemos un procedimiento de evaluación, pues es realizar procedimientos de comparaciones, ¿no? Que nos digan que lo que estamos haciendo es correcto, porque pues es indispensable, ¿no? Esto no lo sacamos nada más de cualquier lado, ¿no? Ya dimos Claro. un principio y aparte, pues podemos comprobar esto, ¿no? ¿Y cómo podemos comprobar este ejercicio que acabamos de realizar? Bueno, pues podemos también realizar la forma de volumen, ¿no? En el caso que no tuviéramos el volumen, pues tenemos en este caso en la Lonza Libertad, pues su masa, que es 31.103, y la 103 densidad, gramos. que es un parámetro que ya está definido, en este caso científicamente, que es de 10.49 gramos sobre mililitro. Y bueno, si nosotros realizamos esta operación, quedaría como volumen es igual a la masa sobre la densidad. En este caso, la masa, volvemos a repetir, es el peso en el aire de la pieza sobre la densidad. Y bueno, tenemos que 31.103 sobre 10.49, que es la densidad de la plata, nos daría un volumen de 2.965 mililitros. En este caso, pues vemos que coincide con lo que nosotros hicimos en nuestro ejercicio al sumergir la moneda en el agua. Perfecto. Qué importante es eso que nos estás comentando. Nosotros ya tenemos las monedas, como habíamos comentado, está muy bien determinado, muy fijo, pues su gramaje. Entonces creo que esto lo podemos aplicar. Digo, hay que aclarar que entre más pruebas se puedan realizar, más se reduce el posible margen de error. Y esto, bueno, no se ve tan complejo. Te quiero ser honesto, y yo esperaba que fuera un poquito más complejo de poder comprobar, pero ahorita estamos demostrando a todos a través de este video que es relativamente sencillo. Claro, como comentábamos, también hay puntos que tenemos que considerar porque puede haber variaciones dependiendo la temperatura ambiente, si hay burbujas dentro de nuestro recipiente, además de otros factores, ¿no? También, igual como comentaba, hay otras formas también de hacerlo, que pues también pueden ser, que también son válidas. Y bueno, pues también está pues el utilizar pues básculas hidrostáticas que pues ya automáticamente nos darían este tipo de resultados, ¿no? Claro. Ahorita, sinceramente, creo que los materiales que tú nos estás presentando es algo relativamente sencillo para conseguir con los compañeros, los usuarios que ahorita nos están viendo en video.
pero de todas maneras hay que tomar en cuenta que entre más especializado sea la herramienta, pues más exacto vamos a tener el resultado a contemplar. De veras, yo te agradezco mucho porque con estas indicaciones, de manera casi casera, podemos identificar si la pieza es del metal que nosotros estamos analizando. Pues sí, Fer. Pues bueno, agradecerte de nuevo que nos acompañes en estos videos y que nos des precisamente toda esta información que es muy importante acerca de la historia de diferentes cuestiones, en este caso del principio de Arquímedes. Y pues nada, también esperar que este material que estamos haciendo, que a la gente le sirva, le ayude mucho en lo que esté realizando en el caso de los evaluadores o los peritos, para realizar precisamente sus funciones. Y pues a la gente que pues también tiene estas piezas en casa, pues puedan realizar este tipo de ejercicios y pues garantizar que lo que tienen en sus casas es una moneda de plata auténtica, en este caso una onza libertad, ¿no? Que puede ser aplicable para cualquier onza de plata de cualquier país sin ningún problema. Claro que sí, Raimundo, pues yo te agradezco mucho, me parece bastante interesante y espero a que todas las personas que nos están viendo igual les parezca interesante e invitarlos a todos ellos a que comenten los videos que estamos haciendo y pregunten. Todo tipo de cuestionamiento será bienvenido para que nosotros lo podamos aclarar en futuros videos. Claro que sí, Fer. Pues muchas gracias, no queda más que despedirnos y pues Bye, esperemos te que esté muy agradezco bien. como siempre tu invitación y espero que nos veamos muy pronto en otros videos, ¿eh? Nada, hasta luego, Fer. Hasta luego, cuídate mucho.